Hola, mi nombre es Daniel Restrepo. Hago parte del área de gestión de conocimiento de la Corporación Con Ciudadanía. Hoy les vamos a contar sobre la investigación de conflictos socioambientales que realizamos durante el año 2022 en las subregiones occidente y suroeste antioqueño. Para recolectar la información, en primer lugar, lo que hicimos fue grupos focales, cartografías, talleres, con los integrantes de mesas ambientales y con consejeros de Cuenca, del suroeste y del occidente antioqueño. También hicimos un rastreo en prensa y con investigaciones académicas, identificando así 5 principales conflictos socioambientales. Primero, la minería es un conflicto socioambiental que ha sido incentivado desde el mismo Estado. En los últimos 20 años, los gobiernos nacionales han incentivado el extractivismo minero como una opción para la generación de regalías, empleo, inversión y desarrollo. Tanto en Occidente como en Suroeste se han identificado problemas ambientales derivados de la minería. Por ejemplo, la contaminación de los afluentes hídricos por el uso de químicos como el mercurio. También la erosión de los suelos, los cambios en los paisajes rurales, la tala de árboles. Estos problemas ambientales se suman a los problemas sociales, como por ejemplo el trabajo infantil, la informalidad en el trabajo minero. Se sabe que en algunas zonas del occidente y suroeste antioqueño la minería es controlada por grupos armados ilegales, tanto en la extracción como en la comercialización de los minerales. Otro factor tiene que ver con la criminalización de la minería artesanal. No necesariamente esta actividad está ligada a grupos armados ilegales, sino que representa una actividad para el sustento económico de muchas familias en las regiones. El segundo tiene que ver con la deforestación. Las principales causas de deforestación en Antioquia son, en primer lugar, la ampliación de la frontera pecuaria. Esto quiere decir la ampliación de los terrenos para la ganadería. En segundo lugar, los cultivos de uso ilícito, la minería tanto legal como ilegal, la construcción de grandes obras de infraestructura y, en menor medida, la tala de árboles para el uso doméstico. Identificamos que en Occidente las principales causas de deforestación tienen que ver con la ampliación de terrenos para ganadería, con la construcción de la autopista que conecta a Medellín con el Urabá. Los municipios que presentan más deforestación en el occidente son Dabeiba, Sabana Larga, Frontino y Peque. Los municipios que presentan más deforestación en el suroeste son Urrao, Santa Bárbara, Salgar y Andes. El tercer conflicto tiene que ver con la expansión urbana. Esta se refiere tanto a las obras de infraestructura vial como a la construcción de viviendas y de servicios turísticos. Tanto en occidente como en suroeste se están construyendo amplias vías que pretenden conectar Antioquia con los puertos. En cuanto al tema de viviendas, se ha demostrado que hay un crecimiento en la construcción de urbanizaciones y de infraestructura para los servicios turísticos. Esto implica la llegada de más turistas a estas dos subregiones que demandan servicios públicos como electricidad, agua, alcantarillado, acueducto y la generación de basuras. El cuarto conflicto tiene que ver con el agua. Las mesas ambientales y los consejeros de Cuenca de suroeste y occidente identificaron que el principal problema tiene que ver con la contaminación de los recursos hídricos. Se identifica contaminación por diferentes factores. En primer lugar, por la ganadería, el uso de pesticidas en la agricultura, el uso de químicos como el mercurio en la minería. Y también el auge del turismo en suroeste y en occidente ha provocado conflictos por el agua. Hay disputas en torno al agua por la contaminación, porque no se respetan el cauce y se está construyendo al lado de las quebradas, lo que genera riesgos para las comunidades. El quinto y último conflicto tiene que ver con los residuos sólidos. Las comunidades de occidente y de suroeste identifican que en sus municipios hacen falta rellenos sanitarios y también que hay muy poca cultura del reciclaje. En las zonas rurales es muy común que se entierren las basuras o se arrojen a las quebradas, generando contaminación del suelo y del agua. Tampoco hay una suficiente cobertura en las áreas rurales. Al haber un auge del turismo y aumenta la población los fines de semana, también aumentan los residuos sólidos, tanto en las cabeceras municipales, urbanas, como en las zonas rurales. La mala disposición de los residuos sólidos genera disputas entre las comunidades, entre los vecinos, pero también genera problemas ambientales. Para concluir, hay actividades económicas que propician conflictos socioambientales, como por ejemplo la minería,
la ganadería y últimamente el auge del turismo tanto en Occidente como en Suroeste. El Estado también propicia la generación de conflictos porque no tiene en cuenta las visiones de las comunidades locales ni sus ideas de planeación y desarrollo local. Es importante destacar que hay tensiones entre actores locales, pero también entre estos y actores externos, como por ejemplo multinacionales, o incluso con otras entidades del Estado. Para terminar, vale destacar la participación de los líderes ambientales, de las mesas y consejos de cuenca del suroeste y occidente, quienes aportaron para la recolección de información y quienes finalmente validaron los hallazgos.